ADN 91.7. Información ahora y a toda hora. ADN te informa, ADN te acompaña, ADN te ayuda, ADN te explica y desde ahora ADN te escucha. A partir de este momento, Sandra Ceballos y un panel experto oyen tu caso y te entregan una solución. Esto es ADN te escucha, porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. El Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos ya es una realidad, una que va a afectar a muchos y muchas a lo largo de nuestro país, pero que esperamos sobre todo beneficie a muchísimos y muchísimas más, a los niños y niñas que hasta ahora muchas veces habían estado privándose de un montón de necesidades que no veían satisfechas porque no tenían los recursos para cumplirlas, porque los padres o las madres con quienes estaban a su cuidado tenían que hacer magia literalmente para tratar de llevar al día a día, ¿no?, de cumplir con sus obligaciones, pero también de hacerlas cumplir por dos, por un padre o una madre que no estaba presente y que no estaba cumpliendo, no estaba respondiendo. Y hoy hay varias normativas que determinan qué castigos van a recibir estos padres o madres que no pagan esta pensión para mejorar precisamente la calidad de vida de los niños y niñas. Eso es lo que pensamos cuando se hacen este tipo de leyes, eso es lo que pasa cuando entra en vigencia esta nueva legislación. Vamos a comenzar de este tema, vamos a despejar dudas sobre todo, se nos va a sumar en un ratito la abogada y socia del Grupo de Defensa Carmen Gloria Arroyo y vamos a saludar de inmediato a la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, la cumpleañera Viviana Tartakovsky-Pessoa. ¿Cómo estás, Vivi? Feliz cumpleaños, muchas gracias por estar aquí el día de tu cumpleaños además. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias a quienes nos escuchan, feliz de acompañar este día en mi cumpleaños. Un saludo. Chupete siempre ahí, muy atento. No, muchas gracias, Chupete. No voy a decir cuántas primaveras son. Qué lindo. Muchas gracias. Y qué bueno hablar de este tema en un día como hoy, ¿cierto? Donde muchas madres, padres, familias monoparentales están en incremento y a veces no queremos cumplir esas obligaciones, o más bien no queremos que pedirle al otro que la cumpla, ¿cierto? Por, no sé, rencillas, por sentir que me la puedo sola o solo, y la verdad es que finalmente, ¿cierto?, no corresponde porque estamos vulnerando un derecho de nuestras niñas y de nuestros niños. Sí, pues y vamos a saber de qué manera hoy por hoy se puede empezar a responder entonces ante esta obligación, cómo se puede presionar también para que se cumpla y por supuesto responder las dudas que tú puedas tener al respecto. Más 569-404-43467 es nuestro WhatsApp, te escucha @adn.cl nuestro correo y si estás conectado a través del Twitter con el hashtag ADN te escucha también respondemos tus dudas. Martes 22 de noviembre empezamos con la música de los fabulosos Cadillacs que ya este jueves van a estar aquí en el Movistar Arena. El 94% de las liquidaciones por deudas de alimentos se pagó a partir de los retiros del 10%. Hasta el 4 de noviembre, tribunales de familia habían autorizado 632.445 liquidaciones por estas deudas de alimentos. Pero sabemos que son muchos y muchas las mamás, los padres que siguen esperando que estas deudas se paguen, ¿no? Se están reportando todavía muchas deudas impagas y sabemos que hay un promedio alto, además, en cuanto a la liquidación de esas deudas, más de 1 millón de pesos. Cuando hablamos de estas cifras, hablamos de historias que tienen que ver con niños y con niñas que no están recibiendo lo que les corresponde para poder no solo alimentarse, sino que también pagar su colegiatura, pensar en opciones para ir al doctor, para poder vestirse, para poder tener sus momentos de esparcimiento también, para poder optar a lo mejor por hacer algún tipo de actividad extracurricular. Las necesidades básicas de un niño o niña en desarrollo. Hoy nace este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos que va a permitir regular de alguna manera también esta situación porque entrega más alternativas a la ley para presionar a estos deudores, para poder hacer esos cobros y para que efectivamente quienes han estado deudando por años de una vez por todas terminen con incluso a veces trampas que le hacen a la propia justicia para no pagar. Vamos a hablar de este tema hoy con nuestras invitadas. En un ratito más vamos a tener a la abogada y socia del Grupo de Defensa Carmen Gloria Arroyo y está con nosotros aquí en el estudio de la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, Viviana Tartakovsky-Pessoa. Vivi, son tantas las razones de pronto que nos llevan a que los padres o las madres que adeudan estas pensiones no se hagan cargo finalmente del pago del monto y no necesariamente son todas porque no cuentan con los recursos, ¿no?
Lamentablemente yo creo que la mayoría de las veces no tiene que ver con temas económicos, porque muchas veces uno observa lo contrario. Cuando la persona de verdad está cesante o de verdad tiene algún problema económico, a menos de estas supermillonarios o divorcios o separaciones de artistas, cierto que uno ve unas cifras inconmensurables, de alguna otra forma se comunica a la otra persona la situación que se está viviendo. ¿Te fijas? Si es una situación de vulnerabilidad, por supuesto que sí, y la otra parte la entenderá sin lugar a dudas. Entonces, yo diría que más bien las personas que tienden a ocultar, como tú decías bien, o no quieren pagar, o hay un tema de sentir que ese dinero no tiene que ver con los gastos de ese niño o de esa niña, sino que es mantener, entre comillas, económicamente a la otra parte, que no es así. De alguna forma es lo más frecuente, ¿cierto? Yo creo que en verdad cuando hay problemas económicos, sobre todo en la pandemia, vimos conversaciones bien francas entre padres, madres que perdieron sus trabajos, disminuyeron sus ingresos y ocurrió todo lo contrario. Y la invitación siempre, como la hacemos, es a no dejarlo por la buena, sino que si hay un acuerdo y usted lo despiden o tiene alguna merma en su remuneración, hoy en día que la inflación está en las nubes y que a todas y a todos nos ha afectado, por supuesto, convérselo con la otra parte, ojalá se llegue a un acuerdo y que ese acuerdo se judicialice, porque como hemos visto en muchos programas, los acuerdos de palabra finalmente no resultan en situaciones de crisis. Saludamos inmediatamente a la abogada y socia del Grupo Defensa, Carmen Gloria Arroyo. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Bien, estaba con problemas de comunicación, pero no por eso no voy a decirle feliz cumpleaños a Viviana. Muchas gracias. Un gran día. Ni expresar siempre mi alegría de estar en contacto con ustedes, pues, mi querida. Además, cuando tenemos que compartir esta noticia, Carmen Gloria, ¿no? Que es un avance, me imagino, dentro de los años de experiencia que tú tienes y lo que has visto, porque obviamente esto de no pagar las pensiones nos sorprendimos y lo dejamos muy en manifiesto, se visibilizó a partir de lo que vimos con los retiros del 10% y la pandemia, pero es algo que se arrastra como una realidad hace muchos años, ¿no? Hace muchísimos años, y las mujeres veníamos diciéndolo, o quienes trabajamos en esta área veníamos diciéndolo hace rato, pero nos trataban de exageradas, etcétera. Y claro, como dices tú, con el 10% fue una evidencia aplastante y vergonzosa. Y yo creo que todo lo que se siga haciendo de aquí para adelante va a ir en el mismo sentido, a tratar de acortarles este espacio que han tenido para ocultarse, para esconderse, para arrancarse, que por lo que estamos viendo no solamente acá en Chile, sino que en el mundo. Fíjate que estuve revisando una sentencia en España que van en el mismo sentido. Bueno, ni hablar del caso de Rusia, que querían mandar a los deudores de pensión de alimentos a la guerra. Sí. Entonces, parece que no es una cosa exclusiva de acá, sino que tiende a pasar en otras partes del mundo, y todo lo que sea avanzar sobre aquello me parece un aporte esencial y fundamental, porque finalmente, ¿qué implica el que no cumplan? Que hay mujeres criando solas a sus hijos con una carga no solamente económica, sino que también emocional tremenda, y son niños que están creciendo en desventaja frente a otros niños. Entonces, produce una serie de consecuencias que deben ser y corresponde que sean un problema social, un problema de todos, no un problema solo de aquellas madres que están solas. Carmen Gloria, en términos generales, ¿qué significa este registro? Porque no es solo como estar en DICOM, ¿no? No, pues más que eso, y eso pretendemos, que sea más que en DICOM. Mira, tiene una serie de consecuencias al ingresar al registro. Recordemos que para ingresar al registro tienes que tener o 3 pensiones de alimentos adeudadas consecutivas, o sea, 3 meses seguidos, o 5 discontinuas. O sea, acumulo 5, da lo mismo en cuánto tiempo, y inmediatamente paso al registro. Después de eso, vienen las consecuencias. ¿Qué significa estar en el registro? Significa una serie de cosas, entre ellas, quizás las más importantes, es impedimento para poder transferir vehículos o inmuebles, que te retengan dinero si tu crédito es un crédito de consumo en el banco, y estés obligado a garantizar un pago o un acuerdo para poder salir del registro, o para poder tramitar un crédito frente a una entidad bancaria, o para poder postular a ciertos cargos públicos, y puede implicar que te retengan la devolución de impuestos sin que tengas que estar pidiendo que te... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Carmen Gloria. Sin que tengas que estar pidiendo, como ocurre ahora, que en diciembre, enero uno tenía que correr, hacer fila para ir a pedir a la tesorería que retuviera la devolución de impuestos. Ahora va a operar todo de forma automática por la información del tribunal. Aunque yo prefiero decir que siempre pidan y soliciten la liquidación y soliciten esta inclusión al registro, porque con la carga de trabajo que tienen los tribunales, puede que la puesta en marcha 100% de esto demore un poquito más.
Vivi, ¿qué será lo que nos lleva a tener que poner este tipo de presiones sobre las personas y que pesan mucho más que el propio bienestar de los hijos? Es terrible porque uno piensa como que qué habilidades parentales tiene ese padre o esa madre, en general, vamos a hablar en general. Como sabemos, la mayoría de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, claro, yo creo que hay muchos temas que se cruzan para responder esa pregunta. Entonces, algunas de las variables tienen que ver con situaciones de frustración, de afectos que se transmiten y que se mezcla lo conyugal con la parentalidad o la marentalidad. Entonces, desde ese lugar yo tengo rabia, tengo pena con mi pareja que no me cumplió ciertas expectativas, que me engañó, no sé, los motivos de divorcio son múltiples o de disolución de vínculos de pareja, y desde ese lugar como que se piensa que es un castigo, te fijas, te pago menos y te castigo de esa forma, y no nos damos cuenta que castigamos finalmente a nuestros hijos e hijas. Tomo ahí lo que decía, yo aplaudo esta iniciativa, espero que ojalá prospere, porque como decía Carmen Gloria, como que de alguna forma también dignifica en general, insisto, pues que esté en un caso contrario, como nos ha pasado en otros programas, que llaman auditor y dice que él está a cargo de sus hijos, también puede suceder eso, pero dignifica a la mujer o a la persona que se queda a cargo de sus hijos e hijas, que tiende a ser más la mujer en una familia heterosexual. Entonces, desde ese lugar, Sandra, es muy importante porque no exige andar tocando puertas, no exige andar pidiendo, porque te fijas que en ese gesto de pedir es como de un doble duelo. Imaginémonos a alguien que lo engañan y termina una relación de pareja de una forma muy compleja en términos emocionales y que más encima tenga que tocar la puerta del otro y pedirle dinero para solventar los gastos de los hijos en común. Es muy complejo. Entonces, desde esa perspectiva me parece que es el Estado el que garantiza que ese niño, esa niña o ese joven tenga los mismos derechos o tenga una vida similar a la que tenía antes que sus padres se separaran. Entonces, de todas maneras, yo aplaudo la nueva legislación y es lamentable, Sandra, que tengamos que llegar como a esto extremo para poder reparar estos casos que no debiesen ocurrir, ¿cierto? Desde una psicología saludable, podríamos decir, que enfermos estamos. Eso es como lo que te podría comentar en términos generales, que enfermos estamos como padres, madres, que no vemos que ese dinero no es para nuestra expareja, sino que es para nuestros niños y niñas. Carmen Gloria, y precisamente ahí lo relevante entonces es judicializar los procesos, porque hay muchos casos que no están ante la justicia y no van a poder acogerse a esta ley. Exactamente. Y fíjate que es importantísimo recalcarlo. La Viviana lo decía al principio, que a veces cuando estamos en buena situación, ¿para qué vamos a pasar por el tribunal si estamos súper bien? Hasta que dejen de estarlo. Hasta que llega una pareja nueva. Sí. Claro, eso generalmente ocurre cuando aparece una pareja nueva, un nuevo amor o un nuevo hijo. Entonces, no es por ser pesimista, pero es lo que uno ve más comúnmente, la ocurrencia más habitual. Entonces, mejor dejar todo ordenadito. No vaya a ser que alguno de los dos se complique en el futuro y tengamos todo tan claro que sea la forma de ordenarnos. Para poder exigir el ingreso al registro, tiene que haber previamente fijada una pensión. Si no, no hay incumplimiento. Si solo había un acuerdo de palabra y deja de cumplir el acuerdo, faltará a una opción natural, pero no es una obligación legal. Entonces, es súper claro que tengan muy clarito eso, que sepan que tiene que haber una sentencia judicial que aprobó un acuerdo o que ordenó el pago de alimentos para que puedan hacer uso de estas herramientas nuevas que plantea la ley. Y quizás llevando el tema a otra esfera que a mí me parece también, por Dios, qué importante, que me encanta que se esté considerando por primera vez la violencia económica, como violencia económica, la falta de cumplimiento de la obligación de alimentos. Excelente. Porque lo es. Las mujeres que han criado solas a sus hijos saben perfecto de lo que estamos hablando, lo violento que es que te pongan condiciones para pagarte la pensión, que te exijan condiciones para pagar la pensión, o que se quedan con derecho a pedirte rendición de cuentas, a ningunearte o a meterse en tus decisiones, o que simplemente te manipulen no pagándote durante un tiempo para ver tus reacciones. O sea, es muy violento. Sí, pues hoy en día estamos hablando de un delito a partir de esta legislación, y eso ya es un avance absolutamente fundamental, porque como decíamos, cuando entra en rigor esta ley, cuando efectivamente estamos pensando en proteger a nuestros niños y niñas, estamos pensando en su bienestar, y como lo decías, Viviana, muchas veces los adultos no pensamos en esa situación, ¿no? Nos preocupamos más del bienestar de nosotros, que si está la nueva pareja o no, que si le están metiendo ideas en la cabeza a los niños o no, y a veces podemos estar súper bien y decir, no, pero mejor llevemos la fiesta en paz y todo lo demás, pero esto puede ser beneficioso para todo el mundo. Si al final, por ejemplo, cuando uno tiene un contrato de trabajo, parte
firmándolo inmediatamente y uno llega a un trabajo feliz, se supone, ¿no? No tiene ninguna aprensión con que las cosas van a salir mal, o sea, es solamente para tener precisamente como un rayado de cancha, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo como dos cosas importantes. Desde el punto de vista psicológico, lo que decía Carmen Gloria es fundamental porque es muy simbólico, es como de alguna forma velar por la no violencia de género en uno de sus ámbitos, que me parece fundamental, y por tanto que no se mezcle, insisto, lo parental con lo conyugal, que tiende mucho a entremezclarse en estas dinámicas familiares que son muy confusas. Sí. Y en segundo lugar, yo creo que a partir de lo que tú decías, Sandra, es súper importante porque efectivamente cuando las relaciones interpersonales están bien, no hay nuevas parejas, a veces hay arrepentimiento, hay situaciones, ¿cierto?, de ciertas aprensiones, de instalar ciertos temas. Yo le diría lo contrario, ¿cierto? Ojalá se hablara de plata, de régimen comunicacional, de todos los temas engorrosos o difíciles cuando estamos en una emocionalidad, entre comillas, lo más adecuada posible. Y eso en general en las dinámicas de pareja ocurre, a menos que sea una separación con drama, ¿cierto?, con alguna situación muy escandalosa, pero en general ocurre cuando hay develamiento de situaciones de infidelidad, o cuando hay develamiento de situaciones de búsqueda de otro género, no sé, eso es como las típicas cosas, o temas económicos también. Entonces yo creo que es importante, como tú bien decías, ojalá instalarlo lo más pronto posible e instalarlo desde un afán, insisto, de que los niños y las niñas mantengan las mismas condiciones o parecidas condiciones de vida a las que tenían antes de la separación. Yo creo que eso es lo más clave, que no tengan que cambiarse de colegio, desligarse de sus amigos, de su barrio, ¿te fijas? Claro. Porque ahí hacemos dobles duelos, que ya se fue el papá o la mamá y ahora encima me cambio de colegio, pierdo mis amistades, generamos más duelos y más situaciones que pueden provocar depresión, estrés, que ya lo están los niños y las niñas, de acuerdo a todos los estudios en esta pandemia. Sí, pues y recordemos que además esto obviamente puede ir cambiando, las realidades van cambiando, los niños en las distintas etapas de crecimiento tienen otras necesidades, las realidades de los padres también cambian respecto a sus trabajos, entonces no es que sea algo fijo y permanente, es algo que se puede ir evaluando. Carmen Gloria, para las personas que nos están escuchando y a lo mejor ya les adeudan un monto alto de pensión o que de aquí en adelante empiezan a contar y cumplen con ese requisito que tú nos mencionabas, 3 meses de manera consecutiva o 5 de manera saltada, ¿tienen que pedir en algún lugar, tienen que recurrir ellos a tribunales, a hacer algún tipo de petición, de presentar algún recurso o de manera automática empieza este cobro? ¿Cómo funciona? Las leyes tienen la expectativa de realizarse esta gestión de manera automática, de que no sea necesario estar pidiendo en el tribunal nada. Contemos desde noviembre, la ley empezó a regir recién este pasado viernes, por lo tanto de aquí para adelante no vale si el caballero no pagó en octubre o en septiembre, porque la ley rige hacia futuro, jamás hace efectos retroactivos, salvo que la misma ley lo contemple, y en este caso rige hacia futuro. Sin embargo, yo recomiendo que durante el primer periodo sigamos solicitando la liquidación. ¿Por qué? Porque los tribunales están, insisto, con una carga de trabajo enorme y siempre hay periodos de ajuste cuando comienza una nueva ley. Entonces, para que no perdamos la oportunidad, lo pidamos. Si está funcionando de forma automática, el tribunal lo va a rechazar de plano por innecesario. Pero si no, dimos un pasito y no perdemos el tiempo. Perfecto. Es importante tener eso en claro porque uno también tiene que estar ahí atento, conocer la ley, por eso la estamos compartiendo y accionarse finalmente, porque muchas veces somos súper pasivos ante estas situaciones y no actuamos, porque además, de hecho, Vivi, una de las cosas que me ha llamado más la atención con este registro es escuchar testimonios de mujeres que dicen, me da vergüenza decir cuánta plata me debe o me da vergüenza exponer a mis hijos ante estas situaciones o no, preferiría evitar problemas y no reclamar y no quejarme, ¿no? Claro, yo creo que lo bueno que pasó en la pandemia, perdona Carmen Gloria, es que se visibilizó. Entonces eso hace que las personas, las mujeres se den cuenta que no son las únicas, que es un poco lo que pasó con los movimientos de las tesis, te fijas, con distintos indicadores de violencia de género, que dieron cuenta de que no estoy sola. Yo creo que eso es súper importante, porque hoy día da vergüenza, pero podríamos decir que da menos vergüenza porque nos sentimos más acompañadas a quienes nos han pasado situaciones de esa índole. Y por otra parte, yo creo que también es importante desde el lugar en que el Estado es el que
es el garante, que eso me gusta de lo que decía la nueva legislación y lo explicaba muy bien Carmen Gloria, porque finalmente te fijas, Sandra, si no pasa a ser, sigue siendo la mujer en general, si vuelvo a decir en general, porque a veces sucede al revés, la que tiene que andar mendigando, pidiendo algo que no es un derecho para ella, que no es algo económico para sustentarse ella, sino que tiene que ver con los niños y niñas en común, y los hijos se hacen de a dos. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que este tipo de legislaciones ayuda mucho a que no se dé esa situación y que pase a ser el Estado el que sea garante de que se sitúe en el centro al niño y la niña, para que no haya más duelos en su vida y por tanto pueda manejarse mejor también desde el punto de vista emocional. La pérdida o lo que implica igual va a implicar una sensibilidad mayor, ningún niño o niña, si tú le preguntas en el mundo si quiere que su papá se separen, te va a decir que sí. Entonces, de alguna forma, por supuesto que si las otras cosas se garantizan y se mantienen, eso va a ayudar un montón a que se transite por un duelo de una manera normal. Cambiaríamos tantas cosas si pensáramos en los niños primero, efectivamente. Sandrita, sí. Yo me gustaría agregar unas cositas que tienen que ver con lo que estabas hablando, que me parece sumamente interesante. Lo primero, cuando hablamos de vergüenza, no debemos por qué tener vergüenza porque es un derecho, pero a veces se siente pudor por las sumas adeudadas, que yo sé a lo que te refieres, que hubo una persona conocida que hablaba de 100 millones de pesos o más. Hay que entender, para que dejemos de prejuzgar esa situación cuando se declara, porque he visto muchos juicios al respecto, que tal como decía hace un ratito nomás Viviana, la ley taxativamente indica que los niños deben mantener la situación socioeconómica que tenían o que tendrían si sus padres vivieran juntos. Entonces, obviamente, si estamos hablando de un papá que gana 600,000 pesos, el tribunal no va a fijar una pensión de alimentos de millones, porque es una pensión acorde a ese ingreso. Pero si resulta que el papá tiene ingresos, según los informes de la Tesorería o del Servicio de Impuestos Internos, por miles de millones de pesos, por supuesto que podemos encontrar pensiones de alimentos que son de 100, 50 o 30 millones de pesos. Entonces, claro, a uno parece, pero ¿cómo un niño va a necesitar esa suma para vivir? Por supuesto que un niño puede vivir con mucho menos, estamos de acuerdo, pero la ley le garantiza tener la misma situación socioeconómica que él tendría si sus padres viven casados o estuvieran juntos. Sí, esa es la razón del porqué. Entonces, para que entendamos esa diferencia. Y lo otro, no tengamos pudor en decir el padre que paga la pensión a la madre, porque según la propia ministra del Ministerio de la Justicia, 9 de cada 10 casos de pensión de alimentos son hombres los deudores. Sí, sí. Nada más que aclarar. Sí, por eso se enfatiza siempre y se habla ahí como desde la generalidad, incluso porcentual. Sí, exactamente. Vamos a seguir hablando de este tema a la vuelta de la pausa y respondiendo a las consultas que nos están llegando ya, pero si tú tienes un problema legal de deudas laboral, familiar o penal, contacta grupodefensa.cl, más de 100 abogados están para defenderte. Agenda tu primera consulta gratis al 600-571-9300. No te defiendas solo, grupodefensa.cl está contigo. Todas las tardes, ADN te escucha junto a un panel de expertos asesores y Sandra Ceballos, solo por la 91.7. Nosotros seguimos en esta ADN Te Escucha hablando de este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos que cambia varias cosas de la normativa vigente, que además beneficia, por supuesto, a niños y niñas que pueden mejorar, ojalá, su calidad de vida con los pagos que se van a hacer a partir de ahora. Está con nosotros Carmen Gloria Arroyo, abogada y socia del Grupo Defensa, y Viviana Tartakovsky-Pessoa, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins. Están ustedes también a través de los mensajes que nos mandan en el WhatsApp. Hola, muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que me separé de mi polola como hace 3 años y los dos tenemos un hijo en común. La verdad es que ella y yo no tenemos ningún problema, nos llevamos súper bien, siempre hemos sido muy organizados con el tema de las visitas, la pensión y todo. Pero este tema nunca fue formalizado, o sea, lo tenemos de palabra. Entonces quería saber si sería importante que yo lo formalice, si por el hecho de estar de esta forma es posible que me incluyan en el registro por no pago o algo. ¿A qué me arriesgo por no tenerlo regulado? Muchas gracias. Carmen Gloria. Esencial, como ya lo habíamos dicho, que lo formalice. ¿Cómo se formaliza? Se puede formalizar por un acuerdo que firmen ambos padres frente a un abogado, en un documento ante notario, y luego se presente para autorizar en el tribunal. O se puede formalizar, porque alguno de los dos demanda en el tribunal directamente la pensión de alimentos. Como en este caso no han tenido ningún problema, les sugiero que hagan este acuerdo con un abogado. Mientras no exista una resolución del tribunal que ordene el pago, es imposible que él ingrese
al registro de deudores por pagos no realizados en el periodo en que esto fue acuerdo de palabra. Y cuando esté formalizado, sí va a poder ingresar al registro. ¿Es bueno para los dos? Sí, es bueno para los dos porque le da a él una certeza, hay una claridad respecto a cuáles son las condiciones de este acuerdo y no van a tener problemas a futuro. Así que, y a ella, evidentemente, porque eso también le permite cobrar en el caso de incumplimiento. Claro, y a diferencia de las demandas, en los acuerdos son los padres los que fijan los montos, ¿no? Exacto, exacto. Los tribunales sí están rechazando aquellos acuerdos que son por montos muy bajos o por menos del mínimo legal que establece la ley. O sea, menos del 40% del ingreso mínimo en el caso de un hijo o 30% en el caso de un hijo. Considerando que el ingreso mínimo esté en 400, estamos hablando montos inferiores a 120.000 pesos, 160.000 pesos. Ok, importante tenerlo claro también para quienes tienen acuerdos ya de palabra. Yo quería decir dos cosas, Sandrita, cortito. Desde el punto de vista psicológico, tranquilidad para la persona que nos habló, porque como bien decía Carmen Gloria, si no está judicializado no puede haber nada contra él. Y en segundo lugar, invitarlo a hacerlo, porque insistimos en que cuando hay un buen relacionamiento eso no es problema, pero cuando deja de existir ahí empiezan los problemas. Entonces yo creo que es muy bueno hacerle estos acuerdos, legalizarlos, porque también desde el punto de vista psicológico las narrativas de repente de madres, por ejemplo, con una nueva pareja, tu papá nunca pagó la pensión, y si no está regulado, de alguna forma no hay cómo asirse, no hay como ese padre que se defienda de que eso no fue que demuestre, así. Claro. Exactamente, entonces yo creo que también es importante en términos como de el ejercicio activo de la parentalidad y que se ocurre en otras situaciones distintas, no hayan discursos que vayan en incomprensión de la otra parte. Y si están en una buena relación es el mejor momento además para establecer estos acuerdos. Más preguntas. Hola, mi hija tiene un bebé de 2 años y su expareja nunca se hizo cargo de él. Ella nunca le pidió pagar pensión, pero ahora quiere empezar a hacer el trámite. ¿También deberán pagarle a mi hija esos 2 años? Carmen Gloria, ¿no? Lamentablemente no, porque antes de, o sea, en estos 2 años que tienen, nunca hubo una demanda por pensión de alimentos y nunca se fijó una pensión de alimentos. Entonces, en estricto rigor, no existe una deuda. Es lo que se llama, en derecho, existe una obligación natural, no una obligación legal. Cuando es una obligación legal, yo tengo acción legal para exigirla. Cuando es natural, me da derecho a retener lo que se haya pagado, pero no tengo acción para exigirlo. Entonces, que vaya al tribunal, que se fije la pensión para que tenga acción para exigir. Y solo me queda una duda, porque no lo manifiesta la auditora, pero si es que además nunca se ha hecho cargo del bebé, puede que no lo haya reconocido tampoco como hijo, y tal vez ahí hay que hacer un trámite previo, ¿verdad? Puede ser, y en ese caso, claro, es requisito esencial empezar primero por la reclamación de paternidad, demandarlo de paternidad. Ok. Ya, clarísimo entonces. Haga todas las gestiones necesarias porque estamos hablando del bienestar de su hijo, de su hija, y eso es fundamental para su desarrollo, porque le permite dar más herramientas. Incluso si a usted le sobra la plata, el día de mañana y a lo mejor su hijo quiere irse al sudeste asiático, déjela, no le corte esas posibilidades. Tal cual. Una caricatura no importa, pero es para entender que son posibilidades que se le van a abrir a ellos o a ellas el día de mañana, y es súper importante porque además de ellos. Imprevistos uno nunca sabe en la vida que tiene, ¿no? Una enfermedad, un accidente, siempre es necesario que esos recursos puedan estar disponibles, porque además, efectivamente, como dice Carmen Gloria Arroyo, es un derecho de ellos y ellas. Carmen Gloria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un regalito último para los machos para que no se sientan agredidos. Si usted está con complicaciones económicas, acérquese al tribunal, plantéele al tribunal, solicite una rebaja, pero no se arranque, no incumpla. Exacto. Si está sin pega, vaya, cuéntelo. Sí, también hay consideración ante esas situaciones. Viviana Tartakovsky-Pessoa, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins. Un placer, como siempre, Vivi. Muchas gracias, y gracias por este espacio bien tratante un día como hoy. Sí, pues que te sigan celebrando y regaloneando el día de tu cumpleaños. A todos y todas, muchas gracias por acompañarnos. No olviden que para grupodefensa.cl tú eres importante. Hay más de 100 abogados expertos que te ayudarán a solucionar tus problemas legales de deuda familiar, laboral o penal. Llama ahora al 600-571-9300 y agenda tu primera consulta gratis. Grupodefensa.cl está contigo. Nos despedimos. Vienen los servicios informativos de ADN. Mañana a las 4 hay más ADN Te Escucha. Que estén muy bien. Chao. Durante una hora, Sandra Ceballos